Tenía apenas 16 años cuando descubrí que mi padre cargaba una M enorme. En ese instante sentí que todo lo que me habían enseñado, todo en lo que había creído desde niña, se derrumbó como castillo de arena. Era una jovencita del campo allá en el interior de Veracruz, en un pueblito que se llama Papantla, donde el olor a vainilla se mezclaba con el incienso de las reuniones. Despertaba temprano para estudiar la atalaya. Me pasaba las tardes tocando puertas casa por casa. Soñaba con ser una sierva ejemplar de Jehová. Mi vida entera giraba alrededor del salón del reino. Pero de pronto, en una noche que nunca voy a olvidar, todo cambió. Cuando descubrí lo que mi padre escondía, esa M enorme que cargaba, entendí que mi mundo había sido una mentira desde siempre. Todavía no entiendes lo que significa esa M enorme, pero cuando lo descubrí ya era demasiado tarde para seguir siendo la misma. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Luz María. Hoy tengo 73 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una criatura que no entendía nada del mundo. Una criatura que creció en una burbuja, aislada de todo lo que no fuera la verdad. Y esa M enorme que mi padre cargaba, ay mi hijo, no tienes idea de cómo destruyó todo lo que creía saber. Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo, para que entiendas por qué decidí escapar de ese lugar. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contar cómo era nuestra vida allá en Papantla, en el interior de Veracruz. Eran los años 60, mijo, y la vida no era fácil. Nuestra familia era conocida en todo el pueblo, no por ser ricos ni importantes, sino porque éramos los únicos testigos de Jehová de la región. Mi padre, don Crescencio Vargas, era el anciano de la congregación. Mi madre, doña Remedios, era la pionera más dedicada que había. Vivíamos en una casa de adobe con techo de lámina, allá por la orilla del pueblo, donde empezaban los cultivos de vainilla. La casa era pequeñita pero limpia. Tenía 3 cuartos, uno donde dormían mis padres, otro donde dormíamos yo y mis 2 hermanas menores, Esperanza y Consuelo, y la sala que también servía de comedor. El piso era de cemento quemado que mi madre trapeaba 2 veces al día. Decía que la limpieza era próxima a la santidad, que Jehová no habitaba en lugares sucios. En una pared de la sala colgaba un retrato grande de Jesús con los brazos abiertos, y en otra estaban apiladas las revistas Atalaya y Despertad que nos llegaban de la Sociedad Watchtower cada mes. El olor de nuestra casa era particular, ¿sabes? Una mezcla de incienso que quemaba mi madre en las mañanas, café de olla y el aroma dulzón de la vainilla que se colaba por las ventanas desde los cultivos cercanos. Mi padre trabajaba en el campo durante la semana, cultivando maíz y frijol en un terrenito que habíamos heredado de mi abuelo. Era un hombre alto, delgado, de piel quemada por el sol y manos callosas. Usaba siempre pantalón de mezclilla remendado y camisa de algodón. Tenía una barba rala que se dejaba crecer porque decía que así lo hacían los profetas. Cuando hablaba lo hacía con voz fuerte, segura, como si cada palabra que salía de su boca fuera verdad absoluta, y para nosotros lo era. Mi padre conocía la Biblia de memoria, podía citar cualquier versículo sin titubear, y cuando predicaba en el salón del reino, todos se quedaban callados escuchándolo. Mi madre era el complemento perfecto de mi padre, pequeñita, delgada, siempre con el cabello recogido en un chongo apretado. Nunca usaba pantalones, solo vestidos largos que le llegaban a los tobillos. Nunca se pintaba, nunca usaba aretes ni collares. Decía que la mujer cristiana debía ser modesta,
que la belleza externa era vanidad del mundo. Se levantaba a las 5 de la mañana para orar, leía la Biblia mientras preparaba el café, y antes de que saliéramos de casa siempre nos daba una cita bíblica para meditar durante el día. Éramos 5 en total, mis padres, yo, Esperanza, que tenía 14 años, y Consuelo, que apenas tenía 10. Yo era la mayor, y eso significaba que tenía más responsabilidad. Debía ser el ejemplo para mis hermanas, la que demostraba que una joven testigo podía resistir las tentaciones del mundo. Las mañanas empezaban temprano en nuestra casa. El gallo del vecino cantaba cuando el sol todavía estaba perezoso en el horizonte. Mi madre nos despertaba bajito, tocando la puerta de nuestro cuarto. Levántense, niñas, que el día no espera a nadie. Hay que orar antes de que el mundo despierte. Nos levantábamos como zombis, frotándonos los ojos. En el cuarto hacía frío porque el techo de lámina no guardaba calor. Nos vestíamos rápido, siempre con vestidos largos, nada de pantalones ni faldas cortas. Después íbamos a la sala donde mi padre ya estaba sentado con la Biblia abierta. Hacíamos el culto familiar todos los días sin falta. Mi padre leía un pasaje, generalmente de los Proverbios o de las cartas de Pablo, y después hacía preguntas. Luz María, ¿qué nos enseña este versículo? Yo respondía lo mejor que podía, tratando de usar las palabras correctas, las que había aprendido en las reuniones. Que debemos mantenernos separados del mundo, papá, que el mundo yace en poder del inicuo. Muy bien, hija. ¿Y tú, Esperanza, qué más podemos aprender? Y así seguíamos, cada una respondiendo, mientras mi madre asentía orgullosa. Después del culto familiar desayunábamos. Frijoles refritos, tortillas hechas a mano por mi madre, café de olla endulzado con piloncillo. A veces, cuando había dinero, comíamos huevo revuelto con chile. Comíamos en silencio, solo se escuchaba el ruido de las cucharas en los platos. Mi padre decía que las comidas eran sagradas, que no se debía hablar de tonterías mientras Jehová nos proveía el alimento. Yo no iba a la escuela secundaria. Había terminado la primaria y mi padre había decidido que ya era suficiente educación para una mujer. Las universidades son nidos de apostasía, decía. Ahí solo enseñan la evolución y otras mentiras de Satanás. Tu lugar es aquí, aprendiendo a ser buena esposa y madre. Así que mis días se dividían entre ayudar a mi madre con las tareas de la casa y el servicio del campo, que era como llamábamos a la predicación de casa en casa. Durante las mañanas ayudaba a mi madre con todo. Barríamos la casa, lavábamos ropa en el lavadero del solar, dábamos de comer a las gallinas que teníamos en el patio. Mi madre me enseñó a cocinar todo lo que sabía. Frijoles que no se quemaran, arroz blanco esponjoso, salsa molcajeteada que picara pero no demasiado, tortillas perfectamente redondas. Una buena esposa sabe cocinar, me decía. Cuando Jehová te mande un esposo, vas a tener que atenderlo como se debe. Las tardes eran para el servicio del campo. A las 3 de la tarde, cuando el sol rajaba la cabeza de uno, mi madre y yo salíamos a tocar puertas. Cargábamos un bolso lleno de revistas Atalaya y Despertad y una Biblia grande con tapas de piel negra. Caminábamos por las calles polvorientas del pueblo, bajo ese sol que parecía brasa, tocando puerta por puerta. Yo tenía mi presentación memorizada de tanto repetirla. Tocaba la puerta, esperaba que alguien abriera, y cuando aparecía una cara curiosa o molesta, sonreía y decía: «Buenos días, señora. Venimos a compartirle una buena noticia de la Biblia». ¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? La mayoría de la gente cerraba la puerta en nuestra cara. Algunos nos gritaban que éramos secta, que nos fuéramos al demonio.
Otros, los menos, se quedaban escuchando por cortesía, pero casi nunca convertíamos a nadie. Recuerdo el calor insoportable de esas tardes. El sudor me bajaba por la espalda, empapando mi vestido largo. Los pies me dolían de tanto caminar con zapatos cerrados, porque mi padre decía que las sandalias eran mundanas. A veces me daba sed, pero no podíamos tomar agua hasta regresar a casa, porque eso sería mostrar debilidad. Mi madre decía que los verdaderos siervos de Jehová debían estar dispuestos a sufrir por la verdad. Los domingos y los martes eran días de reunión en el Salón del Reino. El salón estaba a unos 3 kilómetros de nuestra casa en la parte más pobre del pueblo. Era un edificio sencillo de bloc sin pintar, con ventanas sin vidrios, solo con rejas, y bancas de madera que habíamos construido nosotros mismos. En la pared del frente colgaba un letrero que decía Salón del Reino de los Testigos de Jehová, y arriba había otro que decía Este es el camino, anden en él. Llegábamos siempre media hora antes para acomodar las sillas y limpiar. Mi padre se ponía su único traje, uno azul marino que le quedaba algo grande, y mi madre se ponía su mejor vestido, uno gris de tela gruesa que le llegaba hasta los tobillos. Nosotras las niñas nos poníamos vestidos sencillos, siempre largos, siempre modestos, nada de colores llamativos ni adornos. La mujer cristiana atrae con su modestia, no con vanidad, repetía mi madre. Las reuniones duraban 2 horas. Cantábamos cánticos del cancionero del reino, esas canciones lentas y solemnes que hablaban del nuevo mundo y de la destrucción de los impíos en Armagedón. Mi padre dirigía el estudio de la atalaya, haciendo preguntas del artículo, y nosotros respondíamos levantando la mano. Había que responder textual, repitiendo exactamente lo que decía la revista. No se permitía interpretar por cuenta propia, eso era peligroso. La organización de Jehová nos da todo lo que necesitamos saber, decía mi padre. No necesitamos pensar más allá de lo que está escrito. Después de la reunión, nos quedábamos platicando con las otras familias testigos. Éramos pocas familias en total, tal vez unas 30 personas en toda la congregación. Estaban los Jiménez, los Contreras, la hermana Guadalupe, que era viuda, el hermano Eusebio, que era soltero y ayudaba a mi padre con las responsabilidades de la congregación. Todos nos conocíamos, éramos como una familia grande, pero también éramos los raros del pueblo, los que no celebrábamos cumpleaños ni Navidad, los que no saludábamos la bandera en la escuela, los que no íbamos a bailes ni fiestas. Yo crecí sin cumpleaños, ¿sabes? Sin piñatas, sin pastel, sin las mañanitas. Mi padre decía que los cumpleaños eran tradiciones paganas, que celebrar el día que naciste era vanidad. Tampoco celebrábamos la Navidad. El 24 de diciembre era un día normal en nuestra casa. Mientras todo el pueblo ponía luces y árboles, nosotros nos quedábamos encerrados leyendo la Biblia. Mi padre decía que Jesús no nació en diciembre, que el 25 de diciembre era la fecha del nacimiento del dios Sol Mitra y que celebrar Navidad era adorar a Satanás. El Día de Muertos tampoco lo celebrábamos. Mientras nuestros vecinos ponían ofrendas con flores de cempasúchil y fotografías de sus difuntos, nosotros cerrábamos las ventanas y nos quedábamos adentro. Los muertos no existen, decía mi padre. Cuando alguien muere, deja de existir hasta la resurrección. Hablar con los muertos es espiritismo. Mi infancia fue extraña, pues. No tenía amigas de verdad porque no podía juntarme con las niñas del mundo. Ellas iban a fiestas, bailaban, se pintaban, tenían novios. Yo no podía hacer nada de eso. Mi única diversión era leer las publicaciones de la Sociedad Watchtower
y estudiar la Biblia. Soñaba con cosas que para otras niñas eran normales, pero para mí eran pecado. Soñaba con pintarme los labios de rojo, con ponerme una falda corta, con bailar al ritmo de la música que se escuchaba en las fiestas del pueblo. Pero esos sueños me daban culpa. Son pensamientos del mundo, me decía a mí misma. Satanás está tratando de tentarme. Mi padre era estricto, pero yo pensaba que era porque nos amaba. Decía que el mundo estaba controlado por Satanás, que afuera de la organización solo había maldad y sufrimiento. Nosotros somos el pueblo elegido de Jehová, repetía constantemente. Muy pronto vendrá Armagedón y todos los impíos serán destruidos. Solo los testigos fieles sobrevivirán y vivirán para siempre en el paraíso terrenal. Esa idea del paraíso era lo que me mantenía obediente. Imaginaba un mundo perfecto, sin dolor, sin muerte, sin enfermedades, un mundo donde viviríamos para siempre, donde los leones comerían paja junto a los corderos, donde las personas resucitadas volverían a abrazar a sus seres queridos. Pero había cosas que no entendía. Por ejemplo, mi padre nos prohibía tener contacto con los que habían sido expulsados de la congregación. Los disfellowshipped están muertos espiritualmente, decía. Ni siquiera podemos saludarlos. Si los saludamos, nos volvemos cómplices de sus pecados. Una vez, una señora que había sido testigo pero fue expulsada por divorciarse, me habló en la calle. Luz María, ¿cómo estás, hijita? Yo la miré y seguí caminando sin responder. Mi padre me había enseñado que eso era lo correcto, pero me sentí mal. La señora se veía tan triste, tan sola. También me confundía que mi padre dijera que todas las demás religiones eran falsas. Los católicos adoran imágenes, eso es idolatría, decía. Los protestantes creen en la Trinidad, eso es una doctrina de demonios. Solo nosotros tenemos la verdad. Pero yo veía a nuestros vecinos católicos y no parecían malos. La señora Petra, nuestra vecina, era católica devota y era la persona más amable que conocía. Siempre nos regalaba tamales en las fiestas, aunque nosotros no podíamos comerlos si eran para celebrar algo pagano. Los días pasaban lentos y repetitivos. Despertar, orar, estudiar, trabajar en casa, predicar, reunión, dormir. Todo igual, todo controlado, todo bajo la mirada vigilante de Jehová y de mi padre. No teníamos televisión porque mi padre decía que era la caja de Satanás, que mostraba inmoralidad y violencia. No escuchábamos radio porque la música del mundo era inspirada por demonios. No leíamos libros que no fueran de la sociedad Watchtower porque podían contener filosofías humanas que alejaran de la verdad. Vivíamos aislados, ¿no sabes? Como en una burbuja, y yo crecí pensando que esa era la única manera correcta de vivir. Pensaba que afuera, en el mundo, solo había maldad. Pensaba que mi padre era el hombre más santo que existía, que él nunca me mentiría, que todo lo que me enseñaba era verdad absoluta. Pero había algo que siempre me inquietó, aunque trataba de no pensarlo mucho. Mi padre salía algunas noches de la semana, siempre después de que oscurecía. Decía que iba a visitas espirituales, a atender a hermanos que necesitaban consejo. Se iba en su bicicleta vieja, con su Biblia bajo el brazo, y regresaba tarde, a veces pasada la medianoche. Mi madre nunca cuestionaba. Tu padre es el anciano, decía. Tiene muchas responsabilidades. Pero yo notaba algo extraño. Cuando regresaba, olía diferente. No era olor a sudor ni a campo. Era un olor que no lograba identificar, algo dulzón como perfume, y a veces traía los ojos rojos como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido. Una noche lo escuché hablando solo en su cuarto.
Pensé que estaba orando, pero las palabras que decía no sonaban como oración. No puedo más, lo escuché murmurar. No puedo seguir así. Mi madre estaba dormida, pero yo me quedé despierta, poniendo atención. Perdóname, perdóname, repetía. Pero no decía el nombre de Jehová como siempre hacía cuando oraba. Simplemente repetía perdóname una y otra vez. También noté que algunas veces llegaba gente extraña a nuestra casa cuando mi padre no estaba. Hombres que tocaban la puerta preguntando por él, hombres que se veían nerviosos, que hablaban bajito con mi madre. Dígale a don Crescencio que vine, decían. Es urgente. Mi madre siempre respondía que mi padre llegaría pronto, pero los hombres se iban con cara de preocupación. Yo no entendía nada de eso. Era solo una niña de 16 años que vivía encerrada en su burbuja de la verdad. Pensaba que mi padre era perfecto, que nunca haría nada malo. Pero algo muy dentro de mí sentía que había algo que no estaba bien. Era como una pequeña grieta en la pared, tan pequeña que casi no se veía, pero que estaba ahí. Y esa grieta, sin que yo lo supiera, estaba a punto de convertirse en un abismo que se tragaría todo lo que creía saber. Todavía no sabía cuál era la M enorme que mi padre cargaba, pero estaba a punto de descubrirlo y cuando lo hiciera, mi vida nunca volvería a ser la misma. Fue en una noche de septiembre, de esas noches en que el aire huele a tierra mojada porque estuvo lloviendo todo el día, cuando mi vida cambió para siempre. Era un miércoles. Recuerdo bien porque los miércoles teníamos reunión en el Salón del Reino, pero ese miércoles mi padre dijo que no se sentía bien, que tenía dolor de cabeza y que mi madre fuera con nosotras mientras él se quedaba descansando. Eso era raro porque mi padre nunca faltaba a las reuniones, nunca, ni cuando estaba enfermo, ni cuando llovía fuerte, ni cuando había problemas. Los siervos fieles no faltan a las reuniones, siempre decía. Pero ese día se quedó, nos fuimos las 4, mi madre, mis hermanas y yo. El salón estaba a 3 kilómetros y caminamos bajo la llovizna ligera que caía. Llegamos, tuvimos la reunión que duró 2 horas y después nos quedamos platicando con las hermanas como siempre. Mi madre se puso a conversar con la hermana Guadalupe sobre no sé qué problema que tenía con su hijo, y yo me di cuenta de que se iba a tardar. Entonces se me ocurrió una idea. Mamá, le dije, voy a regresar caminando adelantado. Me duele un poco la cabeza y quiero acostarme temprano. Mi madre me miró con desconfianza. No era normal que una joven testigo caminara sola de noche, pero el salón estaba cerca de casa y el camino era conocido. Está bien, dijo finalmente, pero ve derecho a la casa sin detenerte a hablar con nadie del mundo. Sí, mamá. Salí del salón y empecé a caminar. La noche estaba oscura, solo había luz de luna. Las calles del pueblo estaban vacías, la gente ya se había metido a sus casas. El sonido de mis pasos en el lodo era lo único que se escuchaba, eso y los grillos cantando en los matorrales. Caminé rápido, con ganas de llegar a casa y quitarme los zapatos que me apretaban. Cuando llegué a nuestra casa, noté algo extraño inmediatamente. Había luz en la ventana del cuarto de mis padres, pero no era la luz del quinqué que usábamos normalmente. Era una luz más suave, como de velas, y había voces, voces bajas, pero voces. Me acerqué despacio, con el corazón empezando a latir más fuerte. ¿Con quién estaba hablando mi padre? Me quedé parada frente a la ventana, sin atreverme a mirar adentro. Las voces seguían, una era claramente la de mi padre, pero la otra era una voz de mujer, una voz que no era de mi madre. Una voz suave, casi susurrante. No podemos seguir así, Crescencio, decía la mujer. Esto está mal, tú lo sabes. Lo sé, respondía mi padre, y su voz sonaba quebrada como si estuviera llorando. Lo sé,
Pero no puedo dejarte, no puedo. Mi estómago se revolvió. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esa mujer? Me acerqué más a la ventana, cuidando de no hacer ruido, y miré por un huequito entre las cortinas. Lo que vi me dejó helada. Mi padre estaba sentado en la cama, sin camisa, y a su lado estaba una mujer que yo conocía. Era la hermana Rosa Elena, una testigo de la congregación, una mujer joven de unos 30 años que era viuda. Ella también estaba sin blusa, solo con su enagua, y tenía la cabeza recargada en el hombro de mi padre. Los dos estaban llorando. Jehová va a castigarnos, decía la hermana Rosa Elena. Esto es fornicación, adulterio. Vamos a ser expulsados si alguien se entera. Nadie se va a enterar, decía mi padre. He sido cuidadoso, nadie sospecha nada. ¿Y tu esposa? ¿Y tus hijas? Mi esposa no sabe nada, y mis hijas son obedientes, no cuestionan. El mundo se detuvo en ese momento. Mi padre, el anciano de la congregación, el hombre que nos predicaba sobre la pureza y la santidad, estaba cometiendo adulterio. Estaba teniendo una relación con otra mujer, y no era la primera vez por lo que estaba escuchando. Esto llevaba tiempo pasando. Mi padre cargaba una M enorme, una mentira que sostenía toda su vida, toda su autoridad, toda la estructura de nuestra familia. Mis piernas empezaron a temblar. Quise salir corriendo, gritar, hacer algo, pero estaba paralizada. Seguí mirando por esa ventana, viendo a mi padre besar a esa mujer, viendo cómo la abrazaba, cómo le decía cosas dulces que nunca le había escuchado decir a mi madre. Te amo, le susurraba. Eres lo único bueno en mi vida. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada, pero de repente escuché voces a lo lejos. Era mi madre regresando con mis hermanas. Entré rápido a la casa por la puerta de atrás y corrí a mi cuarto. Me tiré en la cama, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a explotar. Cerré los ojos y fingí estar dormida cuando mi madre y mis hermanas entraron. Esa noche no dormí nada. Me quedé acostada mirando al techo oscuro, tratando de procesar lo que había visto. Mi padre era un mentiroso. Mi padre era un hipócrita. Mi padre predicaba una cosa y hacía otra. Y de repente todo empezó a tener sentido. Las salidas nocturnas, los olores extraños, los hombres que venían a buscar a mi padre, los ojos rojos, las oraciones raras. Todo era parte de esta mentira enorme que había estado cargando. Pero lo peor no era solo que mi padre fuera un adúltero. Lo peor era que esto significaba que todo lo que me había enseñado podía ser mentira también. Si él, que era el anciano, que supuestamente era el representante de Jehová en nuestra congregación, podía mentir así, ¿qué más era mentira? ¿La doctrina? ¿Las profecías? ¿La organización entera? Esa grieta pequeña que había estado en mi mente se convirtió en un abismo. Y yo estaba cayendo, sin saber dónde iba a aterrizar. A la mañana siguiente desperté con los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. Mi madre tocó la puerta. Levántate, Luz María, es hora del culto familiar. Me levanté como autómata, me vestí y fui a la sala. Ahí estaba mi padre, sentado en su lugar de siempre, con su Biblia abierta, con esa cara seria de siempre, como si nada hubiera pasado, como si anoche no hubiera estado con otra mujer, como si no estuviera viviendo una mentira gigante. Buenos días, hijas, dijo con esa voz firme que siempre usaba. Hoy vamos a estudiar Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. ¿Quién puede leer? Esperanza levantó la mano y leyó. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que practica la fornicación peca contra su propio cuerpo. Mi padre asintió. Muy bien.
¿Y qué nos enseña este versículo? Me quedé callada, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Mi padre me miró. Luz María, ¿tú qué opinas? Lo miré directo a los ojos. Por primera vez en mi vida, lo miré con algo que no era respeto ni admiración. Lo miré con desprecio. Opino, dije despacio, que la fornicación es uno de los peores pecados que alguien puede cometer. Opino que un hombre que predica la pureza pero practica la inmoralidad es un hipócrita. El silencio en la sala fue total. Mi madre me miró sorprendida. Mis hermanas tenían los ojos muy abiertos. Mi padre palideció. ¿Por qué dices eso, Luz María?, preguntó tratando de mantener la calma. Solo digo lo que dice la Biblia, papá. ¿No es eso lo que nos enseña? Que debemos practicar lo que predicamos. Mi padre se quedó mirándome por un rato largo. Vi algo en sus ojos, algo como miedo. Después cerró la Biblia. Continuaremos el estudio más tarde. Vayan a desayunar. Durante el desayuno no hablé, no podía comer. El nudo en mi garganta no me dejaba tragar. Mi madre me puso la mano en la frente. ¿Estás enferma, hija? No, mamá, solo no tengo hambre. Los días siguientes fueron una tortura. Tenía que fingir que todo estaba normal, que seguía siendo la testigo obediente de siempre, pero por dentro estaba destruida. Cada vez que veía a mi padre predicar en el salón del reino, cada vez que lo escuchaba aconsejar a otros hermanos sobre la moral, sentía asco. Era un farsante, y yo sabía su secreto. Una noche, mi padre me llamó a su cuarto. Mi madre había salido a predicar con mis hermanas. Estábamos solos. Siéntate, me dijo. Su voz ya no era autoritaria, era cansada. Me senté en la orilla de la cama, manteniendo distancia. ¿Qué viste?, preguntó directo. Ni siquiera trató de fingir. Decidí ser honesta. Los vi a usted y a la hermana Rosa Elena, anoche de la reunión. Mi padre cerró los ojos y suspiró hondo. ¿Te lo has dicho a alguien? No. ¿Se lo vas a decir a tu madre? No lo sé, debería. Mi padre abrió los ojos y me miró con una intensidad que me asustó. No puedes decirle, Luz María, si se entera todo se va a destruir, la congregación, nuestra familia, todo. Pero es la verdad, dije. Usted siempre nos ha dicho que la verdad es lo más importante, que Jehová odia la mentira. Lo sé, dijo mi padre, y por primera vez en mi vida lo vi vulnerable. Lo sé. Pero esto es más complicado de lo que entiendes. Entonces explíquemelo. Explíqueme cómo un anciano de Jehová puede cometer adulterio y seguir predicando como si nada. Mi padre se levantó y caminó hasta la ventana. Se quedó ahí parado, mirando hacia afuera, hacia los cultivos de vainilla que se mecían con el viento. ¿Sabes cuántos años llevo casado con tu madre?, preguntó. 25 años. ¿Y sabes cuántos de esos años he sido feliz? No respondí. Ninguno, dijo. Ni uno solo. Se dio la vuelta y me miró. Me casé con tu madre porque era lo que se esperaba de mí. Era una buena testigo, pura, obediente. Pero nunca la amé, Luz María. Nunca. Y ella nunca me amó a mí. Nuestro matrimonio fue un acuerdo, una obligación. Y durante 25 años he cumplido esa obligación. He sido el esposo que la organización espera que sea. He predicado, he dado discursos, he aconsejado a otros sobre el matrimonio, todo mientras por dentro me moría de soledad. Pero entonces conocí a Rosa Elena, y por primera vez en mi vida sentí lo que era amar a alguien de verdad. Por primera vez fui feliz. Las palabras salían de su boca como agua represada. Sé que está mal, sé que Jehová lo condena, sé que soy un hipócrita, pero no puedo dejarlo, no puedo dejar de sentir lo que siento. Lo miré y vi a un hombre destruido, un hombre que había construido su vida entera sobre reglas y doctrinas, pero que, por dentro,
estaba vacío. ¿Y la hermana Rosa Elena? ¿Ella también está infeliz? Su esposo murió hace 3 años. Ha estado sola desde entonces. La organización le dice que debe quedarse viuda, que remarriarse es débil, pero ella necesita amor, compañía, y yo se lo doy. Entonces, dije despacio, todo esto que nos enseñan sobre el matrimonio, sobre la pureza, sobre seguir las reglas, ¿es mentira? No es mentira, dijo mi padre. Es complicado. Las reglas están ahí por una razón, pero a veces las reglas nos aprisionan, a veces nos quitan la vida. En ese momento entendí algo. Mi padre cargaba una M enorme, una mentira, sí, pero era una mentira que la propia organización había creado. Era una mentira nacida de un sistema que controlaba cada aspecto de la vida, que no permitía pensar por cuenta propia, que castigaba el amor verdadero y premiaba la obediencia ciega. Papá, dije, si usted no es feliz, si todo esto es una mentira, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué no nos vamos? Mi padre me miró como si acabara de sugerir algo imposible. ¿Irnos? ¿A dónde? Esto es todo lo que conocemos, Luz María. Si salimos de la organización, perdemos todo. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra identidad. Seremos expulsados, disfellowshipped. Nadie nos va a hablar nunca más. Pero al menos seríamos libres. ¿Libres? Mi padre se rió amargamente. No hay libertad, hija. Afuera es peor. Allá está Satanás, el mundo, la maldad. Aquí al menos tenemos protección. ¿Protección o prisión? Mi padre no respondió. Se quedó callado, mirándome, y vi en sus ojos que sabía que yo tenía razón, pero estaba demasiado asustado para admitirlo. No le digas a tu madre, dijo finalmente. Por favor, mantén esto en secreto. ¿Y usted va a seguir mintiendo? Voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer para sobrevivir. Salí de ese cuarto con el corazón pesado. Mi padre me había confiado su secreto, pero al hacerlo me había metido en una posición imposible. Ahora yo también cargaba esa mentira. Yo también era cómplice. Y la pregunta que me atormentaba era si mi padre podía mentir, si la organización imponía reglas que destruían a la gente, ¿qué más era mentira? ¿Jehová existía realmente o era solo otra forma de control? Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. Iba a investigar, iba a buscar respuestas, y si descubría que todo era mentira, iba a tener el valor de escapar, sin importar el precio. Todavía no sabía cuánto me iba a costar esa decisión, pero ya había empezado el camino sin retorno. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida, mijo. Seguía yendo a las reuniones, seguía predicando de casa en casa, seguía sonriendo y respondiendo en los estudios de la atalaya, pero por dentro estaba cambiando. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y ahora veía cosas que antes no veía. Veía las contradicciones, las manipulaciones, el control. Empecé a hacer preguntas que antes nunca me había atrevido a hacer. En las reuniones, cuando estudiábamos algún artículo de la atalaya, levantaba la mano y preguntaba cosas que incomodaban a los ancianos. ¿Por qué Jehová va a destruir a millones de personas buenas solo porque no son testigos? ¿Por qué no podemos tener amigos del mundo si ellos son buenas personas? ¿Por qué las mujeres no pueden tener responsabilidades en la congregación? Mi padre me miraba con ojos de advertencia cada vez que hacía esas preguntas. Los demás ancianos fruncían el ceño. Hermana Luz María, me decían. Esas preguntas demuestran falta de fe. Debemos confiar en la organización de Jehová. Ellos saben más que nosotros. Pero yo ya no estaba satisfecha con esas respuestas. Una tarde, mientras estaba sola en casa,
Hice algo que estaba prohibidísimo. Fui a la casa de nuestra vecina, la señora Petra, la católica, y le pedí prestada su Biblia. Era una Biblia católica, muy diferente a nuestra traducción del Nuevo Mundo. ¿Para qué la quieres, hijita?, me preguntó. Solo quiero compararla con la nuestra. La señora Petra me miró con esos ojos sabios que tienen las ancianas y me la prestó. En mi cuarto, a escondidas, comparé los versículos. Descubrí algo impactante. Nuestra Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, estaba modificada. Había palabras cambiadas, versículos traducidos de manera diferente para apoyar las doctrinas de los testigos. Por ejemplo, en Juan 1:1, la Biblia católica decía, el Verbo era Dios, pero nuestra Biblia decía, el Verbo era un Dios. Ese pequeño cambio apoyaba nuestra creencia de que Jesús no es Dios, sino un ser creado. Había docenas de cambios así, pequeños pero significativos. Me quedé helada. Habían manipulado la Biblia, habían cambiado la palabra de Dios para que dijera lo que ellos querían. Y todo este tiempo nos habían dicho que nuestra traducción era la más exacta, la más fiel. Era otra mentira. También empecé a investigar sobre la historia de la organización. En la biblioteca del pueblo encontré algunos libros viejos que hablaban sobre los testigos de Jehová. Descubrí que el fundador, Charles Taze Russell, había hecho múltiples profecías sobre el fin del mundo que nunca se cumplieron. En 1914 dijo que Armagedón vendría. No pasó nada. Después cambiaron la fecha a 1925. Tampoco pasó nada. Luego a 1975. Y nada. Pero la organización seguía diciendo que el fin estaba cerca, que estábamos en los últimos días y la gente seguía creyendo. Leí sobre casos de expulsión, sobre familias destruidas porque alguien cuestionó las doctrinas. Leí sobre el rechazo a las transfusiones de sangre, sobre niños que habían muerto porque sus padres testigos no permitieron que les dieran sangre en el hospital. Leí sobre la política de los 2 testigos para casos de abuso, donde si un niño era abusado, pero no había 2 testigos del abuso, los ancianos no tomaban acción. Todo esto estaba documentado, pero nosotros nunca lo sabíamos porque teníamos prohibido leer material apóstata. Cada cosa que descubría era como un martillazo más en la estructura de mi fe, y la M enorme que mi padre cargaba ahora tenía sentido completo. No era solo su mentira personal, era la mentira de todo el sistema. Un sistema construido sobre profecías falsas, sobre control, sobre miedo. Una noche, mi padre me encontró leyendo uno de esos libros. ¿Qué es eso?, preguntó, pálido. Es la verdad, respondí. La verdad sobre la organización. Esa es literatura apóstata, dijo, quitándome el libro de las manos. Está prohibida. Los apóstatas son instrumentos de Satanás. ¿Y si los apóstatas tienen razón?, pregunté. ¿Y si ellos son los que dicen la verdad y nosotros somos los que vivimos en la mentira? Mi padre me miró con dolor en los ojos. No sigas este camino, Luz María. Por favor, si los ancianos se enteran de que estás leyendo esto, te van a expulsar. Y si te expulsan, pierdes todo. ¿Perder qué? ¿Una vida de mentiras? Una vida controlada por hombres que se creen representantes de Dios, pero que son tan imperfectos como cualquiera. Baja la voz, susurró mi padre nervioso. Tu madre puede escuchar. No me importa si escucha. Ya estoy cansada de fingir. Estoy cansada de vivir en una prisión donde no puedo pensar, donde no puedo cuestionar, donde tengo que obedecer sin entender. Mi padre se sentó en mi cama, derrotado. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, pero no puedo seguir aquí, no puedo seguir siendo parte de esto. Si te vas, Luz María, nos vas a destruir. Tu madre va a sufrir.
tus hermanas van a perder a su hermana mayor y yo voy a perder a mi hija. Usted ya me perdió, papá, dije bajito. Me perdió el día que descubrí que todo lo que me enseñó era basado en mentiras. Me perdió cuando vi que usted mismo no cree en lo que predica. Las lágrimas empezaron a bajar por la cara de mi padre. Tienes razón, susurró. Tienes toda la razón, pero no tengo el valor que tú tienes. No puedo irme, estoy atrapado. Esa conversación cambió algo entre nosotros. Mi padre ya no era mi autoridad. Ahora éramos dos personas atrapadas, pero yo estaba buscando la salida mientras él había decidido quedarse en la prisión. Empecé a planear mi escape. Sabía que no sería fácil. Si me iba, mi familia me declararía muerta espiritualmente. Nadie en la congregación me hablaría nunca más. Perdería a mi madre, a mis hermanas, a todos los que conocía. Pero también sabía que si me quedaba, perdería algo más importante. Me perdería a mí misma. Empecé a ahorrar dinero. Cada vez que mi madre me mandaba a comprar algo al mercado, guardaba los centavos que sobraban. Los escondía en una lata vieja debajo de mi cama. También empecé a leer todo lo que podía sobre el mundo exterior. Quería saber cómo vivía la gente normal, la gente que no era testigo. Y descubrí que allá afuera no era el infierno que nos habían pintado. Había gente buena, gente que ayudaba a otros sin esperar nada a cambio. Gente que vivía con amor y alegría sin necesidad de seguir reglas estrictas. Una tarde, la hermana Guadalupe, la viuda de la congregación, vino a visitarme. Era una señora mayor, de unos 60 años, que siempre había sido amable conmigo. Luz María, me dijo, he notado que estás cambiando. He notado las preguntas que haces en las reuniones. Ten cuidado, mija, los ancianos están poniendo atención. No me importa, dije. Ya no puedo fingir. La hermana Guadalupe se acercó y me tomó de las manos. Hace años, susurró. Yo también tuve dudas. También hice preguntas. Pero me asusté y dejé de buscar respuestas. Y ahora mira dónde estoy. Sola, vieja, sin hijos, sin familia fuera de la organización. Si me voy ahora, no tengo a dónde ir. Me miró con ojos llenos de tristeza. No seas como yo, Luz María. Si tienes dudas, búscales respuesta. Y si descubres que esto no es la verdad, ten el valor de irte mientras eres joven. No desperdicies tu vida como yo desperdicié la mía. Esa conversación me dio fuerza. La hermana Guadalupe me estaba diciendo, de manera indirecta, que ella también sabía que era mentira, pero estaba demasiado asustada para admitirlo abiertamente. Los meses pasaron. Mi madre empezó a notar que algo estaba mal. ¿Por qué ya no predicas con entusiasmo?, me preguntaba. ¿Por qué ya no participas en las reuniones como antes? Yo le daba excusas. Estoy cansada, mamá. Tengo dolor de cabeza. Pero ella no era tonta. Sabía que algo más estaba pasando. Una noche mi padre me llamó de nuevo. Los ancianos quieren hablar contigo, dijo. Dicen que has estado haciendo preguntas inapropiadas. Quieren tener un comité judicial. Mi corazón se disparó. Un comité judicial era lo peor que te podía pasar en la organización. Era cuando 3 ancianos se sentaban contigo y te interrogaban sobre tu fe, tu conducta, tus pensamientos, y si no les gustaban tus respuestas, te expulsaban. ¿Cuándo?, pregunté. El próximo domingo, después de la reunión. Tenía una semana para decidir si iba a enfrentarlos o si iba a huir. Esa noche, acostada en mi cama, tomé la decisión final. No iba a ir a ese comité. No iba a dejar que 3 hombres me juzgaran y me dijeran cómo pensar. Me iba a ir. Le conté mi plan a la señora Petra, mi vecina católica. ¿Tienes a dónde ir, hijita?, me preguntó. No, admití, pero voy a buscar trabajo en Veracruz ciudad.
Ahí puedo empezar de nuevo. La señora Petra me miró con compasión. Tengo una prima que vive en Veracruz, dijo. Tiene una tienda de telas y siempre necesita ayuda. Voy a hablar con ella. Puedes quedarte con ella mientras encuentras tu camino. No lo podía creer. Alguien me estaba ayudando, alguien del mundo, alguien que supuestamente estaba controlado por Satanás. Pero esta señora católica estaba mostrando más amor cristiano que toda mi congregación junta. El sábado por la noche, cuando todos estaban dormidos, hice mi maleta. Metí mi ropa, el dinero que había ahorrado y una foto de mis hermanas. No llevé nada de la organización, ni una Biblia, ni una revista, nada. Dejé una carta para mi madre. En ella le explicaba por qué me iba, por qué no podía seguir viviendo esa mentira. Le decía que la amaba, que amaba a mis hermanas, pero que necesitaba ser libre. Le decía que no era su culpa, que ella había hecho lo que pensaba que era correcto. A las 3 de la mañana salí de mi casa por última vez. Caminé por esas calles oscuras del pueblo, llevando mi maleta, sintiendo el peso de lo que estaba dejando atrás. Pero también sentía algo más: esperanza. Por primera vez en mi vida estaba tomando mi propia decisión. La señora Petra me esperaba en su casa con un termo de café caliente. ¿Estás segura, hijita?, me preguntó. Más segura que nunca. Me llevó a la estación de autobuses. El primer camión a Veracruz salía a las 5 de la mañana. Me compró el boleto con su propio dinero y me abrazó fuerte. Que Dios te bendiga, Luz María. Eres una niña valiente. Me subí al autobús y me senté junto a la ventana. Mientras el autobús arrancaba y el pueblo empezaba a quedarse atrás, sentí las lágrimas bajar por mi cara. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Estaba dejando atrás la M enorme que mi padre cargaba, la mentira que había dominado toda mi vida. Estaba escapando de la prisión. Y aunque no sabía qué me esperaba adelante, sabía que prefería enfrentar lo desconocido en libertad que seguir viviendo en una jaula dorada de mentiras. El viaje a Veracruz duró 5 horas. Fueron las 5 horas más largas de mi vida, mijo. Me la pasé mirando por la ventana, viendo pasar los pueblos, las montañas, los campos de cultivo. Cada kilómetro que me alejaba de Papantla era un kilómetro más hacia la libertad, pero también un kilómetro más lejos de todo lo que había conocido. Pensaba en mi madre, en cómo reaccionaría cuando encontrara mi carta. Pensaba en mis hermanas pequeñas, en cómo les explicarían mi ausencia. Tu hermana se fue con el mundo, les dirían. Ahora está controlada por Satanás. Pero también pensaba en la hermana Guadalupe, en sus palabras: no desperdicies tu vida como yo desperdicié la mía. Y me aferraba a esas palabras para no arrepentirme. Llegué a Veracruz ciudad cuando el sol ya estaba alto. Era mi primera vez en una ciudad grande, ¿sabes? El ruido era abrumador, carros pitando, gente gritando, música saliendo de las tiendas. Todo era tan diferente de mi pueblito silencioso. Busqué la dirección que me había dado la señora Petra y encontré la tienda de telas de su prima. Era un local pequeño, en una calle concurrida, lleno de rollos de tela de todos colores. Una señora gorda con delantal salió cuando toqué. ¿Eres la muchacha de la que me habló Petra?, preguntó. Sí, señora, me llamo Luz María. Pasa, pasa. Te estaba esperando. La señora se llamaba Consuelo, igual que mi hermana menor. Me mostró un cuartito en la parte de atrás de la tienda donde podía dormir. Era chiquito, con solo una cama individual y un ropero viejo, pero para mí era un palacio porque era mío. Vas a trabajar conmigo en la tienda, dijo doña Consuelo. Te voy a pagar poco al principio, pero tienes comida y techo. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto, señora. Muchas gracias. Los primeros días fueron los más difíciles. Me sentía completamente perdida. No sabía cómo manejarme en la ciudad. No sabía cómo hablar con la gente del mundo. No sabía cómo ser normal. Toda mi vida me habían dicho que debía vestir modesto, que no debía maquillarme, que no debía escuchar música del mundo. Pero aquí, en la tienda, las clientas venían con pantalones, con faldas cortas, con los labios pintados de rojo, y no parecían malas personas. De hecho, muchas eran más amables que las hermanas de mi congregación. Doña Consuelo me trataba con paciencia. Relájate, mija, me decía. Aquí nadie te va a juzgar, puedes ser tú misma. Pero ese era el problema. Yo no sabía quién era yo misma. Había pasado 16 años siendo lo que la organización quería que fuera. Ahora tenía que descubrir quién era Luz María sin las reglas, sin las doctrinas, sin el miedo constante al castigo de Jehová. Una tarde, como al mes de estar trabajando en la tienda, una clienta entró con una radio portátil. Estaba sonando música, una canción alegre con trompetas y guitarra. Yo me quedé paralizada. ¿Te gusta?, me preguntó la clienta. Nunca, nunca he escuchado música así, admití. La señora se rió. ¿De dónde eres, muchacha? De Marte. Doña Consuelo intervino. Es de un pueblo muy estricto. Está aprendiendo a vivir diferente. Esa noche, cuando cerró la tienda, doña Consuelo me llamó a su casa que estaba arriba del negocio. Siéntate, me dijo, sirviéndome un vaso de agua de Jamaica. Petra me contó tu historia. Me dijo que venías de los testigos de Jehová. Asentí sin saber si eso era bueno o malo. Mi hermano estuvo con ellos años atrás, continuó doña Consuelo. También se salió. Sé lo difícil que es. Por eso te voy a ayudar. Fue la primera persona que entendió por lo que estaba pasando. Vas a sentir culpa, me dijo. Vas a pensar que Jehová te va a castigar, que Armagedón va a venir y vas a morir. Vas a tener pesadillas. Te vas a querer regresar, pero tienes que resistir, mija. Poco a poco te vas a dar cuenta de que todo eso era mentira, que Dios, si existe, no es el Dios cruel que te enseñaron. Y tenía razón. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa emocional. Había días en que me sentía libre y feliz, explorando la ciudad, probando comidas que nunca había probado, viendo películas en el cine. Pero había otros días, especialmente los domingos cuando sabía que mi familia estaba en el salón del reino, en que me sentía culpable y asustada. ¿Y si tienen razón?, me preguntaba. ¿Y si de verdad Armagedón viene y muero por haberme ido? Pero cada vez que tenía esos pensamientos, me acordaba de la M enorme que mi padre cargaba. Me acordaba de las contradicciones, de las profecías falsas, de la Biblia manipulada, y me recordaba a mí misma que había hecho lo correcto. Una tarde de octubre, 2 meses después de haberme ido, estaba atendiendo la tienda cuando vi algo que me heló la sangre. Por la ventana pasó mi padre con otro anciano de la congregación. Me escondí rápido detrás del mostrador. ¿Qué pasa?, preguntó doña Consuelo. Es mi padre, me está buscando. Los vi caminar por la calle, mirando para todos lados. Estaban preguntándole a la gente, enseñando seguramente una foto mía. No te preocupes, dijo doña Consuelo. Si vienen aquí, yo les digo que no te conozco. Pero no vinieron a la tienda, se fueron por otra calle y no los volví a ver. Pero el solo hecho de saber que me estaban buscando me puso nerviosa. Esa noche no pude dormir. ¿Y si me encontraban? ¿Y si me obligaban a regresar? A la mañana siguiente, doña Consuelo me sentó y me dijo: «Mira, mija, tienes 16 años, técnicamente eres menor de edad. Tu padre podría forzarte a regresar. Por eso te voy a ayudar a conseguir una identificación que diga que tienes 18. Tengo un conocido que hace esos papeles.
Yo sabía que era ilegal, pero también sabía que era mi única opción. Con una identificación que dijera que era mayor de edad, mi padre no podría obligarme a nada. Así que acepté. Una semana después tenía una credencial falsa que decía que tenía 18 años. No era perfecta, pero servía. Con esa credencial conseguí un trabajo mejor en una fábrica de ropa. Ganaba más que en la tienda y podía rentar mi propio cuartito. Me mudé a una vecindad en el centro de Veracruz. Mi cuarto era pequeñito, con paredes de madera y una ventana que daba a un patio común. Compartía el baño con otras 5 familias, pero era mío. Nadie me decía qué hacer, qué vestir, qué pensar. Poco a poco fui construyendo una vida nueva. Hice amigos en la fábrica, gente normal que no me juzgaba por mi pasado. Una compañera llamada Silvia se volvió mi mejor amiga. Era una muchacha alegre, llena de vida, que me enseñó todo lo que no sabía sobre el mundo. Vamos al cine, me decía. Vamos a bailar. Al principio me daba miedo. Bailar era pecado, según lo que me habían enseñado. Pero Silvia insistía. El baile es alegría, Luz María. Dios no castiga la alegría. Así que fui con ella a un baile popular. Era la primera vez que iba a algo así. La música era fuerte, la gente reía, bailaba, se divertía, y no pasó nada malo. No me cayó un rayo, no vino Jehová a castigarme. Solo pasé una noche bonita, bailando torpemente, riendo de mí misma, sintiendo por primera vez lo que era ser joven normal. También empecé a ir a la escuela nocturna. Quería terminar la secundaria y la preparatoria. Estudiaba por las noches después del trabajo, haciendo tarea hasta tarde. Era difícil, pero me daba propósito. Ya no era solo la niña que escapó de los testigos. Era Luz María, la que estaba construyendo su futuro. Un día, como al año de haberme ido, estaba comprando en el mercado cuando vi a alguien conocido. Era la hermana Rosa Elena, la mujer con la que mi padre tenía la relación. Ella me vio también y palideció. Nos quedamos mirando por un momento sin saber qué decir. Finalmente ella se acercó. Luz María, susurró. ¿Cómo estás? Bien, respondí seca. ¿Y usted? ¿Sigue con mi padre? Ella bajó la mirada. No, terminamos. Tu padre confesó todo a la congregación después de que te fuiste. Dijo que tu partida le había hecho reflexionar, que no podía seguir viviendo en la mentira. Lo expulsaron. A mí también me expulsaron. Me quedé sorprendida. Mi padre fue expulsado. Sí. Y tu madre se divorció de él. Ahora vive solo, trabajando en el campo. Nadie le habla. Sentí una mezcla de emociones. Por un lado, sentía satisfacción de que mi padre finalmente había enfrentado las consecuencias de sus actos, pero por otro lado, sentía lástima. Sabía lo que era ser expulsado, ser tratado como muerto por la gente que antes te amaba. ¿Y mi madre? ¿Mis hermanas? Pregunté. Tu madre sigue en la congregación, tus hermanas también, están bien, pero te extrañan. Tu madre llora mucho. Me dolió escuchar eso, pero sabía que no podía regresar. Si las ve, le dije a Rosa Elena, dígales que estoy bien, que soy feliz, que hice lo correcto. Se lo diré, prometió. Y Luz María, gracias. Gracias ¿por qué? Por tener el valor que yo no tuve. Por salirte cuando todavía eras joven. Yo tengo 32 años y mi vida está arruinada. Perdí todo. Pero tú todavía tienes toda la vida por delante. Nos despedimos y cada una siguió su camino. Esa noche pensé mucho en esa conversación. Mi padre había sido expulsado. La M enorme que cargaba, la mentira. Finalmente lo había destruido. Pero al menos ahora estaba libre de esa mentira, aunque el precio hubiera sido alto.
Los meses pasaron y me fui volviendo más fuerte. Terminé la secundaria y empecé la preparatoria. Conseguí un trabajo mejor en una oficina, haciendo captura de datos. Ya no vivía en un cuartito de vecindad, ahora rentaba un departamentito pequeño pero bonito. Tenía mi propia cocina, mi propio baño, mi propia vida. A los 19 años conocí a un muchacho llamado Roberto. Era compañero de trabajo, un chavo bueno, trabajador, que me trataba con respeto. Empezamos a salir y por primera vez en mi vida experimenté lo que era el amor verdadero. No era el matrimonio arreglado que me esperaba en la organización. Era elegir a alguien porque lo quería, porque me hacía feliz. Nos casamos a los 21 años, en una ceremonia civil sencilla. Solo estuvieron doña Consuelo, Silvia y otros amigos que había hecho. No estuvo mi familia. No estuvieron mis padres ni mis hermanas. Pero estaba bien. Había construido una familia nueva, una familia elegida. Con Roberto tuve 3 hijos, 2 niñas y un niño. Los crié completamente diferente a cómo me criaron a mí. Los dejé celebrar cumpleaños, Navidad, Día de Muertos. Los mandé a la escuela, a la universidad. Les enseñé a pensar por sí mismos, a cuestionar, a no aceptar nada solo porque alguien con autoridad lo dice. Les hablé de mi pasado cuando fueron lo suficientemente grandes para entender. Les conté sobre los testigos de Jehová, sobre la M enorme que mi padre cargaba, sobre cómo tuve que escapar para salvar mi vida. Mamá, me preguntó mi hija mayor cuando tenía 15 años, ¿alguna vez te arrepentiste de haberte ido? Ni un solo día, le respondí honesta. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Fue dolorosa, fue difícil, pero me salvó. Hoy, a mis 73 años, miro hacia atrás y veo que valió la pena. Roberto murió hace 5 años, pero me dejó 40 años de amor verdadero, de compañerismo, de alegría. Mis hijos están grandes, tienen sus propias familias, son personas pensantes, libres, felices. Hace 10 años intenté buscar a mis hermanas. Contraté a un investigador privado y logró encontrarlas. Esperanza se había casado con un testigo y seguía en la organización. Consuelo se había salido, igual que yo, pero años después. Hablé por teléfono con Consuelo y fue un reencuentro hermoso. Ella también había sufrido, también había tenido que escapar, pero lo había logrado. Hoy somos cercanas, nos visitamos, recuperamos el tiempo perdido. Con Esperanza no tuve tanta suerte. Cuando traté de contactarla, me rechazó. «Eres apóstata», me dijo. «No puedo hablarte. Jehová lo prohíbe». Me dolió, pero entendí. Ella sigue atrapada en la mentira, igual que yo estuve atrapada. Solo espero que algún día tenga el valor de buscar la verdad y salir. Mi padre murió hace 8 años. Me enteré por Consuelo. Murió solo, en su ranchito, sin nadie a su lado. Había pasado sus últimos años expulsado, rechazado por la organización a la que le dedicó toda su vida. Cuando supe que murió, lloré. No lloré por él exactamente, sino por el desperdicio que fue su vida. Un hombre inteligente, capaz, que pudo haber sido feliz, pero que eligió vivir en la mentira hasta que esa mentira lo destruyó. Mi madre también murió hace 3 años. Nunca se salió de la organización. Murió como testigo fiel, esperando la resurrección en el paraíso. Parte de mí espera que, si hay algo después de la muerte, ella descubra que el amor verdadero es más importante que las reglas, que Dios, si existe, valora la libertad más que la obediencia ciega. ¿Y saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, veo muchachas y muchachos atrapados en organizaciones que los controlan, que les dicen cómo pensar, cómo vestir, con quién casarse. Veo familias destruidas por religiones que ponen las reglas por encima del amor.
Veo niños creciendo sin cumpleaños, sin fiestas, sin alegría, todo porque alguien les dice que Dios castiga la felicidad. Y quiero gritar, no, Dios, el verdadero Dios, el Dios de amor que existe más allá de las organizaciones y las doctrinas, no quiere que vivan en jaulas, quiere que sean libres, que piensen, que cuestionen, que encuentren su propia verdad. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también estás atrapado en una organización que te controla, si tú también cargas una M enorme, una mentira que te han dicho toda la vida, escucha bien lo que te voy a decir. Puedes salir, puedes escapar, va a doler, va a ser difícil, vas a perder gente, pero vas a ganar algo mucho más valioso. Vas a ganarte a ti mismo. No tengas miedo del mundo. El mundo no es el lugar de maldad que te pintaron. Hay buena gente allá afuera, gente que te va a ayudar sin pedir nada a cambio, gente que te va a amar sin condiciones. No tengas miedo de cuestionar. Las organizaciones que tienen la verdad no temen las preguntas. Solo las que están basadas en mentiras prohíben que sus miembros investiguen. No tengas miedo de ser libre. La libertad da miedo al principio, pero es lo más hermoso que existe. Yo era una niña de 16 años que descubrió que su padre cargaba una M enorme, una mentira. Esa mentira no era solo de él, era de toda una organización construida sobre profecías falsas, sobre control, sobre miedo. Pero tuve el valor de escapar, de buscar mi propia verdad, de construir una vida auténtica. Y si yo pude, ustedes también pueden. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo lleves en la organización. Nunca es tarde para buscar la libertad. Nunca es tarde para dejar de cargar mentiras que no son tuyas. Nunca es tarde para empezar a vivir de verdad. Y si decides salir, recuerda, no estás solo. Hay miles de personas como yo, extestigos, exmiembros de otras organizaciones controladoras, que escapamos y construimos vidas hermosas. Hay grupos de apoyo, hay comunidades, hay gente dispuesta a ayudarte. Solo tienes que dar el primer paso. El primer paso es el más difícil, pero también es el más importante. Es el paso que te lleva de la mentira a la verdad, de la prisión a la libertad, de la muerte en vida a la vida de verdad. Mi nombre es Luz María. Hoy tengo 73 años y puedo decir con orgullo, soy una mujer libre, libre de las mentiras, libre del control, libre del miedo. Y esa libertad, mijos, es lo más valioso que tengo. La M enorme que mi padre cargaba ya no me pesa. La dejé atrás hace más de 50 años, y ustedes también pueden dejar sus cargas atrás. Así termina mi historia, mis queridos. La historia de una niña que descubrió que la M enorme no era solo la mentira de su padre, sino la mentira de todo un sistema. Espero que les haya gustado conocer un pedacito de mi vida. Espero que esta historia haya tocado el corazón de ustedes, principalmente de aquellos que están luchando con dudas, que están sintiendo que algo no está bien en su religión o en su organización. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia despertó algo en ustedes y me da mucho gusto. Por eso, ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de libertad y valor, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Han pasado por algo parecido? ¿Conocen a alguien atrapado en una organización controladora? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias.
El equipo del canal siempre tiene una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, la libertad siempre vale la pena.